Lior en hebreo quiere decir mi luz, y por eso mi hijo se llama Lior, es mi luz. El sueño que siempre tuve, una vida nacida de mi sangre que me prolongara en esta tierra. Pero no nacía, y su nacimiento es uno de esos milagros que Dios hizo en mi vida. Durante cerca de 5 años, mi esposa y yo estuvimos intentándolo todo para tener un hijo, y nada pasaba. Por razones médicas que por su intimidad no puedo contar aquí, supimos que ningún óvulo podría implantarse en las paredes del útero de mi esposa. Varias veces salió embarazada, pero también varias veces se repitió la misma escena. Sentía que me llamaba desde el baño y cuando yo entraba, la encontraba llorando, con la mirada clavada en algo que parecía un coágulo de sangre en el suelo de la bañadera. Había expulsado el cigoto. Bajo esas duras circunstancias, como ella tenía un hijo de un matrimonio anterior, empezamos a acostumbrarnos a la idea de que yo debía contentarme con recibir el amor de hijo y dar amor de padre a José Antonio, nuestro hijo mayor, que tenía entonces solo 8 años cuando yo conocí a su madre. El hijo de mi esposa me profesaba un amor realmente asombroso, como si yo fuera realmente su padre. Y sin embargo, en el fondo de mi alma, yo seguía deseando un hijo de mi sangre, como si mi yo interior no acabara de entender algo que luego la vida me enseñó. No es suficiente poner una semilla de vida en el vientre de una mujer para que un hombre pueda ser considerado padre. Yo era infeliz, aunque tenía una familia feliz, una buena esposa y un hijo que me adoraba, aunque no llevara mi sangre. Fue en ese momento cuando Cristo vino a salvarme. Desesperado, hundido en una tristeza que me aplastaba, dije en alta voz: si me estás oyendo, Dios, o como te llames, le dije, este es el momento de convencerme de que existes. Si eres tan bueno como dices, dame ese hijo. No sería honesto aquí si no confieso cuáles fueron mis últimas palabras de ese, mi primer diálogo con Dios. Le dije al final: pero si no me das ese hijo, te puedes ir. Imagínense el resto. Una semana después me invitaron a un evento literario en Las Tunas, donde tuve mi primer encuentro con un milagro de Dios y donde, en unas circunstancias que en ese momento me parecieron raras, acepté a Jesucristo. En el video del primer viernes de testimonio, conté cómo ese viaje a Las Tunas, camino a la iglesia donde se congregaba mi amigo el escritor Guillermo Vidal, fui testigo de cómo Dios le quitó la fiebre a un bebé. Una vez que llegamos a la iglesia, Guillermo me dijo: vamos a sentarnos aquí al fondo para que no te sientas mal entre tanta gente. Y fuimos a sentarnos en el último banco, cerca de la puerta, dijo él, por si yo me aburría y quería ir. La prédica ese día estaba a cargo de un pastor invitado. Comenzó a predicar sobre la pureza, sobre lo que es sucio y detestable por carnal para Dios, pero luego de unos minutos aquel hombre quedó en silencio. Y fue un silencio muy raro. Y hasta algunos de los que estaban sentados en los bancos cercanos comenzaron a susurrar: ¿por qué ha dejado de predicar? ¿Qué pasa que no sigue? Dios me ha hablado, dijo luego de aquellos minutos de silencio. Y ustedes me disculparán, pero estas cosas pasan, porque yo vine aquí preparado para hablarles de las suciedades carnales que corrompen nuestro cuerpo, la lujuria, la masturbación como vicio, el deseo sexual fuera de las normas de Dios. Pero el Espíritu Santo me pide que cambie de tema. Y fue en ese momento en que cayó sobre mí un peso tan inmenso que no podía moverme en el banco. Algo así como un imán que me obligaba a mirar la cara de aquel pastor, escuchando sus palabras como si no existiera otro sonido en todo el universo, como si de sus palabras dependiera mi propia existencia. Y así escuché una hermosa prédica que me pareció cortísima, pero luego supe duró 40 minutos, en la cual se habló del milagro de la vida como don que Dios regala a los hombres para dar cuerpo de carne a su creación, partiendo de la experiencia de Dios mismo como Padre de Cristo. Y le oí hablar de los engaños del diablo, que quiere hacer creer a los hombres que ese don les está negado a algunos. Y recuerdo que se extendió en la concepción tardía a los 90 años de Sara, simplemente porque para Dios no hay imposibles. Y al final de la prédica, cuando el pastor oraba pidiendo a Dios que aquel mensaje cayera en tierra fértil y fructificara, su dedo apuntó hacia el banco donde yo estaba, estremecido, como si a mi cuerpo le hubieran inyectado una fortísima anestesia que me impedía escuchar todos esos ruidos que debían estarse produciendo, porque yo solo lograba ver bocas que se movían diciendo algo, caras llenas de lágrimas, manos alzadas, cuerpos convulsionando, y a Guillermo acostado boca abajo en el piso junto al banco, las manos abiertas en cruz.
Tiempos después me confesó que ese día se tiró al piso y pidió: ya te lo traje, Señor, ahora lo dejo en tus manos. A ti te digo como Dios le dijo a Abraham. Escuché al pastor mientras su dedo seguía apuntándome: haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Ese día, cuando el pastor preguntó quién quería entregar su vida a Cristo, yo levanté mi mano, pasé al frente y lo único que recuerdo es que una paz casi asfixiante vino a mi cuerpo. Esa noche, por cierto, fui el único en entregarme. Al día siguiente regresé a La Habana. Varias semanas después, mi esposa me dijo que estaba otra vez embarazada y, conociendo de sus riesgos, decidimos ir inmediatamente al doctor. Fue otra vez terrible. La vi salir llorando de la consulta. Recuerdo que se sentó en el bordillo de la acera frente al hospital y no paraba de llorar. Cuando pudo hablar, me contó que la doctora la había examinado, que le hizo algunas pruebas y al final le dijo: tienes el cigoto pendiente de un hilito desprendido. Yo no sé cómo eso ha logrado crecer tanto en esas condiciones, pero no te vayas porque tengo que hacerte un aborto. Ese feto se te va a podrir dentro y es mejor sacarlo ahora que estamos a tiempo. ¿Dónde está Dios ahora?, me dije, y sentí rabia contra Dios, esa misma rabia que otras veces he sentido cuando el ser humano me ha traicionado. Pero de camino a la parada del autobús, escuché una voz poderosa, pero muy tierna, imperativa, pero cómplice. No lo hagas, dijo aquella voz. Y no puedo negar que me estremecí porque volví a sentir esa paz asfixiante, esa paz que no puede explicarse con palabras, la misma paz que yo había sentido cuando me entregué a Cristo semanas atrás. Mi esposa me recuerda siempre que luego de haber estado en silencio, yo la miré con unos ojos raros, dijo ella, y le dije: no te vas a sacar nada y tú verás que ese hijo va a nacer. Luego vimos otros milagros. Otra doctora le dijo a mi esposa que ya que el cigoto había crecido, aunque seguía desprendido, lo único necesario era que hiciera reposo absoluto. Pedirle eso a mi esposa es como pedirle a un pez que salga del agua caminando sobre sus aletas y vaya a tomarse una cerveza a un bar. Es decir, un absurdo total. De modo que ella hizo reposo apenas unas semanas y luego, cuando vio que su barriga crecía, la vi hacer cuanto disparate se le ocurría, olvidándose de las recomendaciones de la doctora, bajando y subiendo al 7º piso de nuestro edificio 4 o 5 veces al día, cargando pesos que le habían prohibido cargar. Un verdadero desastre que me ponía los pelos de punta, porque todavía yo seguía dudando de que aquello era un milagro de Dios, una respuesta al reto que yo le había hecho cuando le dije rabioso: este es el momento de convencerme de que existes. Si eres tan bueno como dicen, dame ese hijo. Hoy mi hijo Leo tiene 21 años. Cuando tenía 3 años, mientras dormía, se pasaba las noches riéndose, como un niño siempre que hace alguna travesura. Y cuando le preguntamos, nos dijo: hay un señor que viene conmigo a jugar cuando estoy dormido. Aquello nos intrigó y le volvimos a preguntar cómo venía aquel señor. Abrió los brazos para hacer el gesto de alguien que vuela y dijo: viene así desde arriba, y cuando llega se pone a decirme cosas muy lindas y a jugar conmigo. Esa fue la primera vez que le hablé de quién era Jesucristo. También por él, por mi hijo, estuve seguro de que al morir mi querido hermano Guillermo Vidal había ido junto al Señor. Y fue muy simple. Desde que era un bebé, Dios sintió una atracción especial por Guillermo, a quien llamaba tío Gigi, porque nosotros le decíamos Guille y él no podía pronunciar bien. Siempre que venía a La Habana, Guillermo pasaba horas enteras jugando con Lior, como un niño más. Cuando el tío Gigi murió, decidimos no decirle nada a mi hijo. Pero un día entró a mi estudio, vio en la pared el afiche grande que le habían hecho a Guillermo cuando ganó el más importante premio de novela del país y dijo: pobrecito tío Gigi, papá. ¿Y por qué le dices pobrecito?, le pregunté yo, bastante intrigado. Porque ya no puede jugar conmigo, me respondió. Pero no importa, él está ahora con Jesucristo. Quedé literalmente congelado. Debido a su corta edad, nunca le habíamos dicho al niño que al morir nos vamos con Dios, y tampoco pudo habernos oído hablar sobre ese tema porque en ese momento todavía nuestra fe ocurría solamente las pocas veces que asistíamos a los cultos en la iglesia, a los cuales él no iba, pues nunca lo llevamos. En casa, además, no se hablaba de Dios. ¿Y cómo sabes eso, Lior?, pregunté intrigado. Porque él me lo dijo. ¿Quién te lo dijo? El papá, él, contestó con ese fastidio típico en los niños cuando los mayores no entendemos sus cosas. Me lo dijo Jesucristo.
Fue como otro mazazo en la cabeza. Pero a pesar del atontamiento, logré preguntar, ¿y Jesús sigue viniendo a jugar contigo? Claro, papá, me dijo, viene todas las noches. Ese es hoy mi testimonio. Dios te bendiga.